Bienvenidos una vez más a este espacio que tanto me gusta compartir con ustedes. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, un rumor que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, una historia que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han leído bien. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué Demet Özdemir parece no ir a fiestas sin Can Yaman? ¿Qué hay detrás de esta aparente conexión inquebrantable? Vamos a sumergirnos en esto, a analizar las posibles razones, a especular un poco y a entender un poquito mejor la dinámica entre estos dos ídolos. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y revelaciones. Ahora sí, vamos a empezar. Siempre es fascinante observar la vida de las celebridades, ¿no creen? Y cuando se trata de relaciones, especialmente entre personalidades públicas tan mediáticas como Demet Özdemir y Can Yaman, cada movimiento, cada ausencia, cada presencia se convierte en noticia. Hemos visto innumerables fotos, vídeos y artículos sobre ellos, tanto juntos como separados. Pero hay un patrón que ha llamado la atención de muchos: la aparente tendencia de Demet Özdemir a no asistir a eventos sociales o fiestas y Can Yaman no está presente. Esto ha generado todo tipo de teorías. ¿Es una muestra de un amor profundo y protector? ¿Es una estrategia de relaciones públicas? ¿O simplemente prefieren compartir esos momentos especiales entre ellos? Pensemos un poco en el contexto. Ambos son actores con carreras meteóricas, catapultados a la fama internacional gracias a sus roles en series que han conquistado corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción, alimentando un sinfín de rumores sobre una posible relación en la vida real. Y aunque nunca han confirmado oficialmente su noviazgo en su momento, sí que hubo un periodo donde se les veía muy unidos, y esos rumores cobraron mucha fuerza. Las redes sociales se inundaron de sus fotos juntos y sus seguidores, nosotros, estábamos encantados con la idea. Ahora analicemos esta supuesta regla de Demet. Si es cierto que ella elige no ir a ciertas fiestas y Can no está, ¿cuáles podrían ser las motivaciones? Una de las razones más obvias, y quizás la más romántica, es que simplemente disfrutan de la compañía mutua y prefieren vivir esas experiencias juntos. Imaginen la presión que deben sentir, estar constantemente rodeados de cámaras, de admiradores, de gente que quiere su atención. En ese torbellino, encontrar un refugio en la persona que aman, alguien con quien se sientan seguros y cómodos, es algo muy valioso. Tal vez para Demet, ir a una fiesta sin Can se siente incompleto, como si le faltara su ancla, su cómplice. Otra perspectiva podría ser la de la protección. En el mundo del espectáculo, las estrellas son a menudo el objetivo de miradas indiscretas, comentarios y, a veces, situaciones incómodas. Tener a su pareja a su lado puede ser una forma de sentirse más protegida, de tener un apoyo físico y emocional en entornos donde las apariencias lo son todo. Es como tener tu propio equipo de seguridad personal, pero uno que además te brinda cariño y comprensión. Si ambos se sienten más seguros y tranquilos cuando están juntos, es natural que busquen esa sensación en eventos sociales. También podríamos considerar el aspecto de la imagen pública. Aunque suena un poco más estratégico, no podemos descartar que ambas partes, o quizás sus equipos de marketing, hayan visto un valor en proyectar una imagen de unidad y de pareja sólida. Si su relación, real o percibida, genera tanto interés, mantener una cierta coherencia en sus apariciones públicas podría ser una forma de capitalizar ese interés. Ir juntos a eventos refuerza esa narrativa de la pareja del momento, lo cual puede ser beneficioso para sus carreras individuales. Sin embargo, esto es puramente especulativo y deberíamos darle menos peso a esta posibilidad, porque al final del día, lo que nos interesa es la autenticidad. Ahora, es importante matizar un poco. ¿Estamos hablando de todas las fiestas? Probablemente no. Habrá eventos más íntimos, reuniones familiares o compromisos laborales que no requieran la presencia de ambos. Pero cuando se trata de grandes eventos, premieres, galas o fiestas de celebridades, es donde esta tendencia se hace más notoria. Demet es una mujer independiente con una carrera consolidada y una personalidad fuerte. Es poco probable que base sus decisiones sociales únicamente en la presencia de alguien, a menos que ese alguien sea excepcionalmente importante para ella.
Y en ese sentido Can Yaman es, o al menos fue en su momento, una figura muy significativa. Hemos sido testigos de cómo cuando se asistían juntos irradiaban una complicidad que cautivaba. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se buscaban en medio de la multitud, todo hablaba de una conexión especial. Y cuando uno aparecía y el otro no, esa ausencia se notaba, se sentía. El público, acostumbrado a verlos en tándem, se pregunta dónde está el otro. Otro punto a considerar es la naturaleza de sus carreras. Ambos viajan mucho, pasan largas temporadas filmando en diferentes lugares, a menudo lejos de sus hogares y de sus círculos habituales. En ese contexto, las oportunidades para verse y compartir momentos se vuelven más preciadas. Si tienen un evento social en común, es probable que lo vean como una ocasión para reconectar y disfrutar juntos, en lugar de asistir por separado y quizás sentir la nostalgia del otro. Es como decir, si vamos a estar en un evento, vamos a disfrutarlo como pareja. Además, pensemos en la presión de la prensa. Las cámaras siempre están listas para capturar cualquier gesto, cualquier interacción. Si van juntos, pueden controlar mejor la narrativa. Tienen a alguien con quien compartir las preguntas incómodas, con quien intercambiar miradas de complicidad ante un comentario absurdo. Si uno va solo, se convierte en el centro de atención y las preguntas inevitablemente girarán en torno a la ausencia de la pareja. Quizás para evitar ese escrutinio constante prefieren presentarse como una unidad. También es posible que Demet, siendo una figura pública, simplemente valore la discreción. Tal vez en ciertos eventos se siente más cómoda rodeada de personas conocidas, y Can se ha convertido en esa persona de referencia. No es tanto una dependencia, sino una elección consciente de estar en un entorno que le resulte familiar y seguro. Ahora, hay que decir también que las cosas cambian. Las relaciones evolucionan, las prioridades se ajustan. Si hoy Demet Özdemir evita fiestas sin Can Yaman, quizás en un futuro esto cambie, o quizás las razones que la llevan a actuar así se profundicen o se disipen. Lo importante es reconocer que detrás de estas decisiones, por muy misteriosas que parezcan, hay seres humanos con emociones, con necesidades y con una vida privada que, aunque expuesta al público, sigue siendo suya. Es fascinante ver cómo la dinámica de una pareja en el ojo público puede ser interpretada de tantas maneras. Algunos lo ven como un signo de amor verdadero, de una conexión inquebrantable. Otros como una estrategia de imagen o incluso como una señal de inseguridad. Y la verdad es que, sin ser parte de su círculo íntimo, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, disfrutar de su trabajo y, con un poco de curiosidad y respeto, intentar comprender las decisiones que toman. La figura de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir, especialmente en el periodo en que más se les relacionó, parece haber sido un pilar. Las historias que surgieron sobre su relación, aunque no confirmadas oficialmente, generaron una expectativa enorme entre sus fans. Y es normal que cuando dos personas que irradian tanta luz y que han compartido proyectos tan exitosos se muestran unidas, el público quiera ver esa unión en todos los ámbitos de su vida. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Demet Özdemir no va a fiestas sin Can Yaman? Podríamos resumir que las razones podrían ser una combinación de 1. Disfrute mutuo y comodidad. Prefieren compartir experiencias sociales juntos, sintiéndose más a gusto y relajados en compañía del otro. 2. Sentimiento de seguridad y protección. Tenerse el uno al otro puede ofrecer un apoyo emocional y físico en entornos a menudo intensos. 3. Imagen pública y narrativa de pareja. Mantener una unidad visible puede reforzar la percepción de su relación, capitalizando el interés mediático. 4. Presión mediática. Ir juntos puede ser una forma de controlar la atención y minimizar los comentarios sobre la ausencia del otro. 5. Valoración de la discreción y la familiaridad. Buscar entornos conocidos y seguros, con alguien de confianza, en medio de la exposición pública. Es importante recordar que esto se basa en observaciones y especulaciones. La vida privada de las celebridades es un terreno complejo, y lo que vemos desde fuera es solo una pequeña parte de la realidad. Lo que sí es innegable es el impacto que ambos han tenido en la industria del entretenimiento y la fascinación que generan en sus seguidores. Así que ahí lo tienen, un vistazo a este tema que ha dado mucho que hablar. Espero que este análisis les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta pequeña investigación sobre la dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Al final, lo más importante es que ambos sigan brillando en sus carreras y nos regalen grandes momentos, ya sea juntos o por separado. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Demet Özdemir podría preferir no ir a fiestas sin Can Yaman? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compart. Sus pensamientos, sus ideas, sus reflexiones. Este espacio es para ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, de eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, o con quien creen que pueda interesarle este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a esta increíble comunidad, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Les mando un abrazo gigante, lleno de buena energía y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos seguidores. Chao, chao.